Pues bueno, ya desde el primer día me dijeron que hasta vino gente ya de Albacete y de otras provincias que se desplazaron para verlo. Pero hay que decir que claro, esto realmente es para realmente amantes del cine, coleccionistas, historiadores también, y gente también que le guste la magia y el ilusionismo, porque está muy relacionado. Como sabéis, son muchos artilugios, muchos objetos que he ido recogiendo a lo largo de muchos años. La verdad que yo mismo no he sido consciente de tener tantos, y como este año lo dedicamos a los pioneros del cine, a las relaciones entre el cine y la magia, pues bueno, he visto que tenía ya suficientes pues para montar una exposición con muchos de estos objetos. Hoy hemos hecho una visita guiada, que el público bueno, pues ha podido ver algunas curiosidades más, ha podido también hacer alguna consulta, alguna duda, porque es tanta la cantidad de información, de cosas que a veces no se han ido transmitiendo de una generación a otra. Hay que decir también que hay muy poquitos libros de este tema, por eso también hemos hecho un libro catálogo de la exposición de artilugios para ilusionar, que ahí tenéis casi todas las imágenes, un poco comentado históricamente pues toda esta evolución del cine desde la antigüedad hasta ya casi hasta inicio del cinematógrafo por los hermanos Lumière, y tenéis de todo, ya digo, hay desde linternas mágicas, que son los proyectores, todos objetos originales de antes del cine, que se usaban ya en el siglo XVIII y en el XIX, placas de linterna mágica, que son las placas que se usaban, yo me llamo no películas, pero sí las primeras imágenes proyectadas de antes del cine. Hay muchas también que tenéis allí, son muchas que ya tenían, como veis, manivelas, que tenían ya movimiento, o sea que el cine, claro, es mucho más avanzado, es una imagen más perfecta, capta muy bien la realidad, pero fijaros que esto ya era a color antes, o sea, el cine era en blanco y negro al principio, pero las imágenes que estaban acostumbrados los espectadores de aquella época en este tipo de espectáculos, pues eran a color, tenían ya movimiento, incluso a veces podían hasta hablar, a veces contrataban a ventrílocos que le ponían voz, como algunos personajes, como a lo mejor Napoleón o aquí un turco, tenían movimiento, entonces el ventríloco sincronizaba lo que iba diciendo con ese personaje. Entonces eran espectáculos antes del cine, pero eran muy completos, con muchas argucias de la época, engranajes, manivelas, otro ventríloco, humo, se proyectaba también a veces sobre humo, habían muchísimos, se pensaba muchísimo, incluso, yo no te voy a decir que ahora no se pensara tanto, pero quizá a veces vale más, a veces maña que fuerza, y eran muy ingeniosos con lo poco que tenían, daban espectáculos muy completos, muy elaborados y muy sorprendentes, porque estaban muchos, no todos, pero muchos también, estaban hechos por magos, por ilusionistas, que fueron también pues, de los primeros también pioneros del cine. ¿De dónde se sacaron tanto? Sí, pues a ver, yo en principio, los primeros que empecé a comprar eran reproducciones de la época, que eran más o menos asequibles. Aquí, por ejemplo, en España sí que hay algún fabricante que hace artesanos que hacen reproducciones fieles a la época. Entonces yo hace casi 10 años, pues cuando tenía 18 años, me empecé a aficionar un poco a esto, y mira, a mí me ha gustado, y, bueno, coleccionaba, me compraba algunos, pero claro, llegó un punto, claro, cuando ya empecé a conseguir, saber más información y esto, fue otra vez también de casas de subasta en el extranjero. Entonces a veces, cuando un coleccionista a lo mejor ha fallecido, claro, sus objetos pues se venden, o algún familiar o alguien te consulta, te pregunta, entonces he ido adquiriendo de todo el mundo. Hay objetos que vienen de Japón, objetos que vienen de Alemania, objetos que son de Italia, por ejemplo de Reino Unido, también españoles también, pero hay de todo el mundo, mayoritariamente del siglo XIX, de mediados del XIX, también hay, ya digo, hay algunos que son reproducciones fieles, y ha sido a lo largo de los años, es decir, a lo mejor el último que tengo, por ejemplo, tiene un año que lo compré a lo mejor, y ya digo, también es un poco fruto del azar, porque muchas veces a lo mejor yo he estado detrás de algún objeto, de alguna cosa muy en concreto, pero a lo mejor si nadie lo vende, o si ningún coleccionista lo vende, o es accesible, tú a lo mejor nunca te lo vas a encontrar en tu vida, o a lo mejor un día llega un momento que acudes a un profesor, a una escritora, a hacer una subasta en el extranjero, te enteras y a lo mejor lo encuentras. O sea que muchas veces ha sido una coincidencia, una suerte de poder dar, pues yo qué sé, con algo muy desconocido. Hay que pensar también que muchos de estos objetos se desconocen cuántas unidades quedan en el mundo. No sabemos si, por ejemplo, una imagen que está aquí de linterna mágica que está, a lo mejor quedan 4, que quedan 20, que quedan 100 o queda una. No lo sabemos porque pensar que han pasado ya más de 150 años, son objetos también muchos muy delicados, algunos son cristal pintado a mano con pincel, y otros incluso son láminas, por ejemplo, de papel finísimo,
que incluso en algunos de los pocos museos que tienen estas colecciones a nivel mundial, a veces tiene hasta objetos rotos, o sea, roto, por así decirlo, que se conserva, pero claro, ya está, no está en perfectas condiciones con el paso del tiempo. Son objetos delicados y bueno, yo afortunadamente por ahora no se me ha roto ninguno, los tengo muchos desde hace casi una década y la verdad es que por ahora, bueno, los cuido mucho, están también bastante bien, creo que bastante bien conservados, muchas veces uso también guantes para la hora de transportarlos y bueno, esperemos que sigan pues mucho más y para muchas más generaciones que vengan. ¿Hasta cuándo se va a poder ver? Sí, la exposición es gratuita, va a estar abierta aquí en la Casa Alberto Sols, en el CEAM de Sachs, hasta el 31 de julio, va a estar abierta en el horario de 6 de la tarde a las 9 de la noche y va a estar de lunes a viernes, Yo les recomiendo, sobre todo, va a haber esta semana que viene, es especial esta semana, porque hasta el 19 de julio, que son las proyecciones del Festival Internacional de Cine de Sachs, que empezamos a las 10, pues esos días hasta las 10 de la noche pueden ver la exposición, incluso pueden enlazar con la proyección de cortometrajes, porque hacemos también los cortos, la sección oficial, los finalistas aquí, o sea que quien quiera verlo puede ver las dos cosas, la exposición y la proyección de los finalistas. Miguel, ustedes terminan ahí dentro. Sí, vamos ahí. Poderosamente la atención. Le doy aquí el... Bueno, ¿esto qué es? Bueno, esto que van a ver es alguno de los objetos más delicados, más quizás difíciles de conseguir o de conservar, porque son láminas de papel, se llaman vistas translúcidas, que eran muy populares en la época, a mediados del 19, y tienen sorpresa. Son imágenes que se podían adquirir en la época, funcionaban con una caja de vistas que se llamaban, que se podían abrir la caja para que entrara más o menos luz, con lo cual la imagen cambiaba, por ejemplo, del día a la noche, de un interior a un exterior, podía ocultar un mensaje oculto, por ejemplo, hay cartas aquí eróticas de la época también que podían contener algo que era, bueno, pues mal visto o algo prohibido, que era tabú en la época, por ejemplo, dos personas aquí besándose, o una chica que está debajo de un chico, o luego puede ser tan solo por una fascinación de ver, por ejemplo, los fuegos artificiales, de verte Versalles, por ejemplo, de día y de noche, pues con los fuegos artificiales, y todo esto era un genio brutal de la época, usando a mano pequeñas tiras finísimas de papel, cortando, dejando pasar con agujeros muy finísimos, casi con aguja, para que entrara luz, y todo eso se conseguía antes ya del cine. Y eran unas primeras, digamos, objetos que permitían ya una transición que era muy habitual pues, a la hora de la edición, el montaje en televisión o en el cine, y esto se conseguía artesanalmente. Fue un gran avance en la época, fueron muy populares, generalmente, claro, solo se lo podían permitir pues, la gente pues, burgueses, la gente pues, más adinerada de la época, y muchas veces también se usaban de decoración para fascinar, como un entretenimiento, porque esto todavía no había cine, entonces ¿qué podían ver? Pues, vamos a ver hoy las imágenes translúcidas que tengo aquí en casa. Entonces, pues a veces se compartían estas imágenes y algo pues, claro, muy bonito, a veces también se usaban velas de la imagen, pues, cuando la vela se iba apagando, pues claro, dejaba de ver una imagen, pues claro, toda la transición ahí de la luz, de la noche, del día, y algo muy fascinante, muy poco conocido, y estas son de las pocas que se conservan, todo hay que decirlo. Solo casi hay en Girona el Museo del Cine, para los amantes del cine y este tipo de artilugios les recomiendo que vayan porque van a ver pues casi 10 veces más de esto, 10 veces más. Esto es una pequeña colección, tengo que decirlo, aunque hay mucho, pero en Girona, por ejemplo, pueden ver pues casi 500. Pero de este tipo de objetos, pues hay muy poco conservados, son muy finos y tienen ya más de 160, 170 años incluso algunos de ellos. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.